Hola, sean bienvenidos nuevamente a este espacio. Gracias por conectarte con nosotros. Somos la Iglesia Las Buenas Nuevas acá en Chivacoa y estamos felices de poder llegarnos hasta cada uno de ustedes a través de este medio. Gracias por conectarte y escuchar entonces todos estos mensajes de esta serie que hemos llamado Reinicio, un nuevo punto de partida. Y para nosotros ha sido tan importante esta serie porque a través de esta serie hemos traído los pilares, las bases para que puedas reiniciar en tu relación con Dios. En una fe que no es una fe basada en asuntos infantiles, sino una fe que está establecida como una mirada de un adulto. Ahora bien, hemos entendido que a lo largo de la vida las personas vamos creciendo, pasamos de la niñez a la adultez, a la juventud y de ahí entonces a la adultez, y sin obviar la parte de la adolescencia, una parte dura y muchas veces traumática para los padres, para los chicos, pero entendiendo que durante todo este proceso de crecimiento nuestra fe debería de crecer a una fe adulta, pero no pasa así con todos. Muchas veces crecemos a la adultez y llegamos a ese nivel con una fe infantil, creyendo cosas que nuestros padres, nuestros tíos, un pastor, un sacerdote nos dijo y creemos que es cierto, pero cuando nos enfrentamos a la vida, cuando nos enfrentamos a los golpes duros que nos da la vida, nos damos cuenta que esa fe no era tan robusta como quisiéramos tenerla. Es una fe infantil que no soporta las presiones de la vida adulta. Por lo general, hay personas que dejan de creer en Dios, hay personas que dejan de confiar en Dios o en su palabra, o sencillamente no toman en cuenta su aspecto espiritual. Creen que es un área a no tocar porque es área mística, o es algo que mejor no se meten en eso. Pero entendemos que lo que ha sucedido es que ha llegado a la adultez, o está creciendo todavía con una fe infantil, donde ha sido golpeado por las circunstancias de la vida y no comprende por qué Dios no respondió su oración cuando oró por su mamá y su mamá no fue sanada, o cuando oró por su hijo y su hijo no fue sanado o no fue sacado de ese problema de forma inmediata o tan rápido como quisiera un padre que sucedan las cosas con sus hijos. Cuando no sucede lo que esperamos, basado en lo que creemos, y nuestras creencias no fundadas en lo que Dios dice y cómo Dios actúa, entonces nos encontramos con una fe infantil. Nos encontramos con una fe que se resquebraja cuando llegamos a la vida adulta. Es situación en la que estamos ahora pasando como venezolanos en nuestro país, la crisis profunda en la que vivimos, no solo en lo económico, político y social, sino ahora en la familia, en el núcleo familiar. Una crisis que nos lleva entonces a invertir gran cantidad de nuestro tiempo, esfuerzos y pensamientos en cómo conseguir los alimentos, en cómo vamos a proveer para el mañana. El cómo vamos a salir adelante en todas estas circunstancias nos hace odiar aquello que normalmente no lo vemos o sencillamente para algunos no lo tienen muy en cuenta, como es el área espiritual. Como es esa área que nos conecta con Dios y que tiene que ver con la eternidad. Y de allí la importancia de esta serie. De allí la importancia de conectarnos a través de nuestro espíritu con Dios. Porque es lo que va a prevalecer para la eternidad. Queremos que tengas un reinicio. Y todos aquellos que se han desconectado de Dios
por la pandemia, por el aislamiento social, que ahora no pueden reunirse en las iglesias, o aquellos que sencillamente se consideran que Dios es alguien que está allá, yo aquí, no le intereso mucho. También esta serie es para aquellos que han decidido desconectarse de Dios por situaciones de dolor, por enfrentarse a golpes duros de la vida y no ver esa respuesta de Dios como ellos esperaban. Para todos ustedes ha sido esta serie. Y a lo largo de esta serie hemos querido fundamentar esos pilares que sostengan nuestra fe ya desde un punto de vista de nuestra adultez. Porque la fe tiene un punto de partida también. Todo en la vida tiene un punto de partida. Nuestro matrimonio, nuestro nacimiento, nuestra educación, todo en la vida tiene un punto de partida y nuestra fe también. Pero necesitamos retomar, reiniciar ese aspecto en nuestra relación con Dios desde un nuevo punto de partida, desde unas nuevas bases. La fe, tu fe, necesita basarse en bases sólidas, reales. Bases que son las que Dios establece a través de su palabra. La fe es quizás el término más abusado y mal interpretado de toda la religión. Creo que es el término que se emplea de manera más injusta, más incorrecta. Porque cuando alguien en cualquier conversación habla acerca de fe, directamente la relacionamos con Dios. Y yo hoy quiero hablar acerca de ese punto, de la fe. Porque a lo largo de esta serie hemos venido hablando acerca de la fe cristiana, donde basamos nuestra fe cristiana y cómo muchos nos conseguimos decepcionados de la fe cristiana por tener malos bases, donde fuimos creciendo en el desarrollo, nuestra fe se quedó en la infancia, o fueron colocadas bajo algunos textos bíblicos que estaban fuera del contexto, no se aplicaba como nos los enseñaron. Pero en fin, queremos hablar acerca hoy de la fe. Y como les decía, la fe y creer son dos términos muy relacionados. Hay una pequeña diferencia entre ellos, pero voy a estar usándolos como un tema, como una palabra común. La fe, si bien es cierto, la Biblia nos habla acerca de la palabra fe, menciona la palabra fe y habla acerca de lo que es la fe. Pero veámosla ahora desde un contexto de una palabra simple, de una palabra que puede ser usada en nuestro vocabulario diario. Si bien es cierto, en nuestra cultura algunas personas usan la palabra fe como un punto en el que se refieren a algo a que le tienen confianza. Es decir, algunos dicen, yo le tengo mucha fe a ese doctor, o yo le tengo mucha fe a ese guarapo, ahora que tantas medicinas se están haciendo a través de las plantas. Pero poca gente es la que usa ese término. Normalmente, en cualquier conversación, el término fe se refiere a religión, o está referida a la religión, está referida hacia Dios o hacia cualquier otra creencia. Pero la fe tiene que ver con muchas cosas que nosotros hacemos rutinariamente. Al sentarme en este banco o en esta silla, tuve que tener fe, es decir, tuve que confiar que me iba a sostener. Y la fe viene a raíz de que en varios momentos me he sentado en él, sé que está fuerte, que es sólido y que me va a sostener. Y a medida de que eso va ocurriendo, mi fe en esto va creciendo. Sé que para algunos usar el término fe referido a otros aspectos que no es religión, no les suena bien, no es muy acorde a la cultura que nosotros tenemos. Pero es cierto, podemos usar nuestra fe en cualquier cosa cotidiana de nuestra vida, y en eso se hace referencia a tres observaciones de la fe. Una de ellas es que la fe, la primera, es que es la habilidad de creer. Es la fuerza más poderosa disponible para el ser humano. Creo que es algo que tiene que ver solo con el ser humano, la fe, la esperanza. No veo a un perrito, llamémoslo Pinino, durmiendo y está soñando con un mejor futuro, está soñando con una esperanza en el futuro, con creer que su futuro como perro va a ser mejor. No creo que eso suceda. No creo que un pajarito esté parado en una rama mirando el horizonte. No me pongo a verlo y pensar,
ese pajarito está pensando en el nido que va a construir, en los pichones que va a tener, en su familia futuro, cómo lo va a alimentar, en creer que hay un futuro para él y para tener una familia. No veo a un pajarito pensando en eso. Creo que la fe es exclusiva del ser humano y tiene que ver con que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Creer está conllevado al corazón del ser humano. Por eso sufrimos decepciones amorosas, cuando creemos que alguien está enamorado de nosotros y te dice, mira, te equivocaste, no vamos por el mismo camino, yo no tengo esas intenciones contigo, no me gustas, en fin. Y ese creer que la otra persona estaba enamorada nos hace sentir entonces un golpe emocional. Pero la fe y el creer es algo poderoso, muy poderoso. En las circunstancias más adversas que cualquier ser humano haya podido estar, en medio del mar, en una balsa, o en un sitio desértico, un lugar que es muy árido, hay personas que han podido sobrevivir en contra de las estadísticas de muerte en esos sitios, en esas condiciones que les rodeaban, han podido sobrevivir solo por tener fe. Por tener fe de que verán a su familia y compartirán con ellos. Por tener fe que algo bueno sucederá a la hora siguiente o al minuto siguiente en el que están viviendo en ese momento. El tener fe es lo más poderoso que pueda existir. Cambia la vida de las personas, porque la fe genera esperanza y la esperanza vivifica. Y es algo muy maravilloso y que vamos a hablar más adelante en cuanto a nuestra fe en Dios y cómo eso trastorna y transforma nuestras vidas y nuestros pensamientos. Escuche esto, los vendedores optimistas siempre venden más que sus colegas más inteligentes y menos optimistas. Y esto fue un estudio de una universidad. Ellos colocaron entonces vendedores con poco intelecto y conocimiento en cuanto a ventas, poca preparación académica en cuanto a ventas, pero muy optimistas. Y los pusieron con otro grupo, aquellos que eran más preparados intelectualmente y en conocimiento, pero menos optimistas para las ventas. Y los pusieron entonces a trabajar. Aquellos que eran más optimistas lograron más ventas. Eso tiene que ver también con creer que van a poder vender más, con tener fe en sus habilidades, tener fe en sus talentos, en su destreza para hablar y convencer a otros y mostrarles productos. ¿Ven cómo creer o fe se relaciona en nuestra vida cotidiana? Que no tienen solo que ver con nuestra religión, que es algo más que solo religioso, que tiene que ver con nuestro día a día. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando desde nuestra perspectiva como iglesia, solo de la fe en Dios. Estamos hablando de una fe en Dios cotidiana, que no solo se encierra a 4 paredes llamada iglesia, llamada templo, o como quiera que le llamen en tu entorno familiar. Es entender entonces que creer nos empodera para intentar hacer algo, intentar otra vez aunque fallemos, volverlo a intentar una y otra vez, anticiparnos. Creer nos empodera para esperar el mejor momento para declararle tu amor a esa chica o a ese chico, esperar el mejor momento para casarte, esperar el mejor momento para establecer un negocio o emprender un negocio. Creer nos empodera para imaginarnos y con esto planificar cómo va a ser eso que queremos llevar a cabo. Creer nos empodera para crear, para mejorar lo que ya existe. La segunda observación de la fe es que constantemente buscamos evidencias para respaldar lo que creemos. Alguien que cree en algo constantemente va a buscar evidencias que respalden lo que cree, pero al mismo tiempo va a desechar aquellas cosas que van contrarias a lo que cree. Eso es algo innato, es algo común. Cuando tú crees en algo, tú vas a estar leyendo, vas a estar buscando información,
vas a estar escuchando, pero al mismo tiempo estarás filtrando aquellas cosas que van en contra de lo que tú deseas creer, lo filtrarás. Y ahí puede ser que pierdas la oportunidad de ampliar tu conocimiento, de ver las cosas un poco más allá. Es lo que le pasa a muchas personas. Cuando hablamos de fe, dicen, eso es religión, no quiero saber nada de religión. Y pierden el concepto de que la fe tiene que ver más allá con religión. Tiene que ver con creer en muchas cosas y aspectos de la vida, y que es básico tener fe en aspectos de la vida. Y en eso uno de ellos tiene que ver con nuestra vida espiritual y nuestra conexión con Dios, que es algo cotidiano, que no se encierra solo a una religión o no se encierra solo a la iglesia, a cuatro paredes. Una vez que creas algo, lo abraces, buscarás cosas que los respalden y filtrarás lo que sea contrario. Un proceso normal, natural, que se da en todo ser humano cuando cree. La tercera observación en cuanto a la fe es que las creencias son fáciles de mantener cuando estás dentro de una comunidad que la comparte. Es más fácil de creer cuando estás rodeado de personas que tienen la misma visión de vida o cuando tienen la misma convicción en cuanto a un punto o en cuanto a la fe que tú tienes. Por eso, como iglesia, estamos promoviendo los grupos de vida. De hecho, venimos desde hace muchos años trabajando con los grupos de vida, porque creemos que junto a otras personas se crece más. Creemos que no crecemos en filas, uno detrás de otro, en una gran reunión. Creemos que donde más crecemos es en círculos, uno al lado del otro, mirándonos las caras, viendo los rasgos de nuestra cara cuando decimos algo, nuestro tono de voz, compartiendo de la vida. Sobre todo cuando compartimos puntos en común, y uno de ellos tiene que ver con nuestra fe. Las creencias son fáciles de mantener cuando estás dentro de una comunidad que las comparte. Promocionamos grupos de vida por eso, para que puedas compartir acerca de esas creencias sólidas y bien basadas, creencias que tienen que ver con la vida diaria. Y bueno, hay un tema que tiene que ver con mentiras, una serie, y esa serie tiene que ver con aquellas mentiras que creemos que no son verdad. Eso es un tema que trataremos más adelante en algún momento como una serie. Pero las creencias religiosas es simplemente fe aplicada a cosas de una naturaleza religiosa. La fe religiosa, ya tratando la fe desde un punto de religión, es sencillamente pasar nuestra fe aplicada a cosas a una naturaleza religiosa. Pero la fe la podemos basar en muchas otras cosas. Hay gente que está basando su fe religiosa en sitios o en lugares donde no tiene cimiento sólido, donde son teorías, hipótesis o filosofía humana. Y esta serie también son para ellos. Para aquellos que están buscando, teniendo necesidad de saber dónde poner su fe. En este caso hablando de una fe religiosa. Dónde poner su fe en aquello que llena su parte espiritual. La fe religiosa se basa en yo creo que. Por ejemplo, la fe religiosa se basa en que yo creo porque la Biblia lo dice. Yo creo porque la Biblia lo dice. Pero en algún momento alguien dirá, hey, pero yo no creo en lo que la Biblia dice. La Biblia fue escrita por hombres. Se pueden haber equivocado tal vez, y es más, algunos creen llegar a la conclusión de que la Biblia se contradice citando un texto bíblico con otro y comparándolos, y están en diferentes contextos y en diferentes circunstancias. Pero es entender que, claro, la Biblia no se contradice. Tienes que leer el contexto en el que fue escrito, para quién fue escrito, los motivos por los cuales fue escrito esto. Ahora bien, entendiendo este punto, la fe entonces religiosa se basa en que yo creo que esto, yo creo que aquello. Creer lo suficiente en cualquier sistema religioso llega a ser una profecía que se cumple. Cuando tú crees en algo,
fervientemente se llega a cumplir en tu vida. Cuando tú crees en algo fervientemente, se llega a cumplir en tu vida. Hay religiones en todas partes del mundo y algunas de esas religiones no creen de manera práctica que Dios sana. Fue un hecho que Dios sanó en aquel entonces a través de Jesucristo, su Hijo, pero fue cuando Jesús estaba presente en carne aquí en la tierra. Pero no, ya ese tiempo pasó. Muchas religiones creen en eso, en que ya el tiempo de los milagros pasaron y no son estos tiempos. Así que ellos no creen que los milagros existen, no creen que Dios sana, no creen que Dios sana, no creen que Dios sana, y eso se cumple en su vida. Pero también tenemos aquellas religiones que creen que el mismo Dios que sanó en aquel momento es el mismo Dios que sana ahora y que puede sanarlo. Y ellos creen que Dios sana, que Dios sana, que Dios sana, y eso se cumple en su vida como una profecía. Dios obra en forma de sanidad a través, en sus vidas, a través de otros. En eso creemos que lo que cree suficientemente de cualquier sistema religioso que estemos hablando, llega a ser entonces una profecía que se cumple. Cuando lo crees profundamente, constantemente, eso se va a cumplir. Escucha, hablamos acerca de creer como un término común que podemos usar, o la fe, desde un tema común, una palabra común que podemos usar como silla, como luz, como pizarrón, una palabra común. Se puede usar en cualquier ambiente y en cualquier contexto. Ahora estamos hablando de la fe religiosa, de esa palabra, pero ahora en el entorno de creer acerca de Dios o de cualquier otro aspecto de religión. Y nosotros como iglesia basamos nuestra fe religiosa en Jesús, en el Dios Todopoderoso como Padre, en Jesús, en su Hijo y en su Espíritu Santo que fue dado a nuestras vidas una vez que Jesús ascendió a los cielos, y que es a través de quien Dios nos habla, a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando Jesús murió, la gente más cercana creía que Él estaba muerto, y esto es muy interesante, porque la gente que estaba más cerca de Jesús, en más contacto con Jesús, no creyó que Él iba a resucitar. Creyeron que Él estaba muerto. Y lo vemos por lo que hicieron. Todos ellos se fueron. Pedro, que estaba muy cerca de Él, una vez una niñita de 12 años, una adolescente ya de 12 años más o menos, le preguntó, o mejor dicho, comentó entre el público: hey, tú eres uno de los que has caminado con Él, yo te he visto. Él enseguida soltó una palabrota y negó el hecho de haber estado con Jesús y se fue. Las personas más cercanas a Jesús, cuando vieron que Jesús fue llevado preso y iba camino a la crucifixión, a la muerte, decidieron: hey, aquí pasó algo, pero este no es el Mesías que esperamos. Este hizo milagros, cosas portentosas, es verdad, pero no es el Mesías que estamos esperando, que venía a liberarnos como un gran y poderoso rey. Ahora lo están matando. Y todo esto sucedía por sus creencias, por lo que ellos habían aprendido de niños, por las creencias de que el Mesías venía como un libertador para ese momento histórico que ellos estaban viviendo. Ellos creían entonces que había muerto Jesús en la cruz del Calvario. Una creencia. Ellos creían que había muerto y eso los llevó a alejarse y a decir, bueno, algo como que cada quien salve su vida, a negar su relación con Jesús, caso de Pedro. Es decir, si a este líder lo mataron, yo no voy a perder mi vida detrás de él. Por sus creencias. Ellos también creían, la gente creía que el haber sido Jesús un orador poderoso, lo llevó a que fuera crucificado. Lo llevó a que lo crucificaran. Ellos creían también que no era el Mesías, que era solo un profeta más, alguien que vino a hablar acerca de Dios, pero que no era el Mesías tan esperado por ellos como le había sido enseñado desde la niñez. Ellos creían que no era el Hijo del Dios viviente. Jesús no era el Hijo de Dios, eso lo creían. Y fíjense que todas estas palabras que hemos visto están subrayadas, está resaltado, mejor dicho, el término
creían que, porque en lo que creemos muchas veces se basa nuestra confianza en Dios. Si creemos cosas que no son la verdad, nuestra confianza en Dios estará muy débil, será debilitada. Ellos creían que sus vidas corrían riesgo. Y por eso fueron y se escondieron. Por eso fueron y le negaron. Todos los seguidores de Jesús perdieron la fe. Todos los seguidores de Jesús pensaron, este es el fin. Hasta aquí llegó todo este movimiento, todo esto que Jesús había enseñado, todo este gran movimiento de discípulos que seguían a Jesús se acabó. Con la muerte de nuestro líder, todo esto se acabó. Eso fue lo que pensaron ellos. Todos los seguidores de Jesús perdieron la fe. Perdieron la confianza que tenían en Él y creyeron que esto era el fin. Hasta que sucedió algo increíble. Yo quiero que entonces tú puedas preguntarte en este momento, ¿quién es Jesús para ti? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Por qué basas tu fe religiosa en Jesús? Yo creo en Jesús desde los 8 años. Y bueno, tengo muchos años creyendo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora bien, no creo en Jesús solo porque la Biblia lo dice. Muchos cristianos, sean cristianos evangélicos, protestantes o católicos, dicen creer en Jesús porque la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Pero y por qué? Porque la Biblia lo dice. Y ese es solo su argumento. Escúchame. Yo creo en Jesús no solo porque la Biblia lo dice. Creo en Jesús porque Jesús resucitó. Todas estas personas que perdieron su fe en Jesús, perdieron su creencia en Jesús cuando le vieron ir a morir crucificado y fueron y se escondieron y lo abandonaron. Personas que estaban muy, muy cerca de Él, perdieron su fe en Él porque dijeron, aquí se acabó todo. Hasta el momento en que vieron algo, vieron a Jesús resucitado. Cuando ellos vieron a Jesús resucitado, sus vidas cambió. Porque entonces ellos comenzaron a pensar, hey, como que si es el que esperamos, aunque no se presentó igual que como esperamos nosotros, o nos enseñaron nuestros padres que venían, pero hizo algo totalmente diferente. Dijo que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, y lo hizo. Así que es una persona digna de confiar. Jesús resucitado. Yo creo en Jesús no porque la Biblia lo dice, sino porque Jesús resucitó. Alguno dirá, ya va, pero usted no lo vio. Déjame preguntarte algo. Cuando lees en la noticia que hubo un choque de 2 carros en la autopista, ¿tú crees que sucedió? Y te muestran las fotos y tú dices, sí, es verdad, está en la foto. O cuando sencillamente lees un titular que no tiene ninguna gráfica, sino que sencillamente es un texto de algo que sucedió o de estadísticas que están sucediendo, ¿tú crees en ellas? ¿Crees que eso es verdad? La mayoría de las veces sí, a menos que sea algo trillado o entre ya en el campo político tenga algo que ver con eso, ya ahí nos presenta duda a nosotros como venezolanos. Pero normalmente las noticias que vemos o leemos, así sea solo el texto, creemos que de verdad sucedió en algún momento o en alguna parte de nuestro país o de nuestro estado. Déjame decirte, la resurrección de Jesucristo no solo fue escrita en la Biblia por los diferentes biógrafos de la vida de Jesús, sino también que fue escrita por historiadores de la época, porque en aquel entonces emperadores, gobernadores, mandaban a personas a que escribieran acerca de su historia, de lo grande que él era, de lo poderoso que era como rey, para él quedar enmarcado en la historia de ese imperio, de ese reino. Esos mismos historiadores, para hacer referencia a los acontecimientos sociales de aquel entonces, dieron fe de cómo había un hombre llamado Jesús. Había mucho movimiento y discípulos que seguían sus enseñanzas. Ellos dan fe de cómo ocurrieron muchos milagros. Lucas, antes de ser un discípulo de Jesús,
Es un médico, investigador, científico que debería tener pruebas para poder creer que algo sucedió como científico. Se encargó entonces de investigar, de hacer entrevistas a todos aquellos que Jesús había sanado, a todas aquellas personas que Jesús que habían visto a Jesús, porque no estaba en ese momento, Lucas no lo vio directamente. El Evangelio de Lucas es a raíz de todas las recopilaciones de testimonio que él pudo hablar, conversar con todas las personas que estuvieron allí. Y fue entonces cuando él cree en ese Jesús, no porque lo haya visto, sino por lo que escuchó, sino por lo que evidenció de la resurrección de entre los muertos. Yo creo en Jesucristo y le sirvo desde los 8 años, no porque la Biblia lo diga, sino porque hay evidencias tangibles de cómo Jesús resucitó de entre los muertos. No solo lo dice la Biblia, lo dicen muchos historiadores de la época. No solo dividió la historia de la humanidad en dos, sino que ha transformado nuestro corazón. Porque no tiene nada que ver con un conocimiento solo y simple, tiene que ver con que Él te abraza, te hace sentir algo tan poderoso en tu vida y en tu corazón, que solo Él puede hacerte experimentar eso. ¿Quién es Jesús para ti? Hazte esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Un solo evento cambió la forma en que los más cercanos a Jesús contestaron esta pregunta. Un solo evento. Él resucitó, multiplicó alimentos, hizo diferentes milagros. Y ellos lo vieron, lo experimentaron, pero llegada su muerte, su fe en Jesús se acabó. Dijeron, esto es el fin. Pero un solo evento después de esto hizo que ellos creyeran tanto en Jesucristo que muchos de ellos dieron su vida por llevar este mensaje de Jesús. Esto que les maravilló, el mensaje era muy simple. Jesús vino, murió y resucitó. Jesús vino, murió y resucitó. Solo el evento de la resurrección hizo que ellos avivaran su fe en Jesucristo. Nuestra fe está basada en la resurrección. Nuestra fe está basada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que si tú eres uno de aquellos que ha ido a la iglesia solo por ir, o ha leído la Biblia como un libro más histórico, o sencillamente su fe está basada en lo que todo el mundo dice, que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto hay que honrarlo, hay que venerarlo, en fin, sea cual sea tus hábitos o costumbres religiosas, lo más importante de todo esto es que tu fe, tu confianza, tu creencia debe basarse en bases sólidas, debe basarse en la resurrección de Jesús. Yo creo en Jesucristo porque resucitó de los muertos, no porque la Biblia lo diga, sino porque hay cientos de escritos aparte de la Biblia que corroboran, que afirman que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y si Él tuvo ese poder para decir que iba a morir, cumplir con la promesa de que iba a resucitar antes de que sucediera, es alguien digno de seguir y es alguien digno de amar. Jesús no es solo un nombre poderoso, un nombre sublime, no es solo un nombre que honra la historia y la sociedad. Jesús, a través de su Espíritu Santo, quiere abrazarte, quiere entrar en tu corazón. Y es algo muy poderoso. Creer en Jesús como tu Señor y Salvador, como alguien que está vivo, que está presente en el día a día de nuestras vidas y que quiere transformarnos. Así que yo hoy quiero que tú puedas basar tu fe en ese principio fundamental que tiene que ver con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Creemos que Jesús está vivo. Por eso es tan relevante el creer en la resurrección de Jesús. Hay muchas teorías conspirativas en cuanto a la resurrección de Cristo, pero ahí viene el proceso de creer. De creer. Bienaventurados aquellos que no ven y creen, dice la palabra. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto se aplica en muchos aspectos, como lo hablé en todo este mensaje. Aplica la fe en tu familia, aplica la fe en tus proyectos de vida,
Aplica la fe en tus negocios, en la crianza de tus hijos. Aplica la fe en sobrevivir esta situación, crisis, país. Pero también aplica la fe en tu relación con Dios. Ten fe en Dios. Coloca tu fe en Jesucristo y en que Él resucitó de los muertos, lo que significa que está vivo y quiere ayudarte. Y quiere abrazarte y quiere que tú sientas en lo más profundo de tu corazón que Él está contigo. Permíteme orar. Amado Dios y Padre, gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos aprender en cuanto a que la fe es un término, una palabra que se puede usar en cualquier ambiente en el que estemos, en nuestra vida cotidiana, pero que también es cotidiano nuestra fe en Dios, que no es solo una fe religiosa de cuatro paredes o de un momento o un evento en nuestra vida, cuando estemos en la misa, cuando estemos en un servicio o en un culto, como algunos le llaman, sino que nuestra fe en nuestro diario vivir es práctica. Que nuestra fe tiene que ver con confiar y creer en tus principios y hacerlos prácticos en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Llévate esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo tu Salvador? ¿Es solo el Hijo de Dios? ¿Es solo un profeta? ¿Es solo alguien especial? ¿O es aquel que resucitó de entre los muertos para darte vida y vida en abundancia? Ese es el Jesús en que yo creo.